Vamos a saludar al diputado nacional, jefe del bloque de los diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, que está en comunicación telefónica. Germán, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, el equipo de la 530 te saluda. Hola Nicolás, saludos a toda la mesa y a toda la audiencia de la Radio de las Madres. Gracias Germán, gracias por el tiempo. Bueno, te queríamos preguntar porque tuvimos una semana importante también con el trabajo de juicio político allí en el Congreso, y también ayer se confirmó ya la convocatoria para la próxima semana y se empieza a abordar también el tema de la coparticipación, ¿no? Como una de las denuncias importantes también a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos puedes hacer de repaso de lo que venimos viviendo acá con la comisión y lo que tenemos para adelante? Bueno, me parece que el día martes dimos un paso importante en la Comisión de Juicio Político. Le recuerdo un poquito a la audiencia, ¿no? Nosotros arrancamos este proceso en la segunda mitad del mes de enero, teniendo 15 denuncias provenientes de diputados, diputadas y de particulares, ¿no? Esas 15 expedientes se consolidaron en un único informe que abrió la etapa de investigación. Y básicamente había 4 grandes ejes para desarrollar la investigación. Todo lo que había pasado alrededor del fallo del 2x1 a favor de los genocidas, en la administración de la obra social del Poder Judicial, el fallo de la Corte donde le asignaba fondos adicionales a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, y la conformación del Consejo de la Magistratura donde la Corte invadió potestades que son propias del Congreso argentino. Sí. ¿Qué es lo que hicimos hasta el momento? Bueno, desarrollamos una primera etapa vinculado al fallo del 2x1 a favor de los genocidas. Así quedó muy claro esta situación donde Hayton de Nolasco modifica la posición histórica que ella tenía respecto a las cuestiones de derechos humanos, le permite avanzar en el fallo del 2x1, y justamente en ese contexto Hayton estaba presentando un amparo para quedarse más tiempo dentro de la Corte por la cuestión de su edad, y justamente el gobierno de Juntos por el Cambio no apela un amparo a favor de Hayton que le permitía quedarse con más edad de la que correspondía dentro de la Corte. Exacto. Avanzamos con el tema obra social, y allí todo el mundo esperaba, principalmente la oposición, que ese sea un tema de segundo nivel, marginal. Y a medida que nosotros abrimos el debate sobre la cuestión de la obra social, se descubrieron una enorme cantidad de irregularidades que exceden lo administrativo. Porque algunos le quieren bajar el precio y dicen por irregularidad administrativa. No, estamos en presencia de actos de corrupción. Estamos en presencia de otra cosa. Y todo lo que pasó en la obra social, una obra social que, por ejemplo, no tiene el software de gestión, que no tiene sistema de contable y de contaduría, que no tiene un sistema de tesorería, que tiene un software que es previo a Windows y que tiene un régimen de compras que es previo a Cámpora, ¿no? Porque del año 72 el régimen de compra de la obra social del Poder Judicial, todo eso estaba bajo la supervisión expresa del ministro Juan Carlos Maqueda. ¿Qué es lo que hicimos nosotros el martes? Le dijimos formalmente en un petitorio a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaguiar: señora presidenta, compile todos los cargos con la prueba recogida contra Juan Carlos Maqueda, cítelo inmediatamente por todo lo que pasó en la obra social entre el año 2008 y 2021, y disponga el armado de un grupo de diputados integrantes de la comisión específico para evaluar otro periodo, que es el periodo de Rosati, que es cuando ya Maqueda deja de tener incidencia y empieza Rosati a tener incidencia en la obra social, principalmente del 2021 para acá. Claro. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora vamos a empezar a debatir qué pasó alrededor del fallo de la Corte Suprema que benefició a Horacio Rodríguez Larreta, y que sabemos nosotros que tiene todo este contexto tan promiscuo de las relaciones entre Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad y Justicia de Larreta, y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Tal cual, Germán, y aparte, lo que pensaba también con respecto a lo de la obra social, siguiendo el proceso de lo que está haciendo la Comisión de Juicio Político para con la Corte Suprema, también, en lo de la obra social hay cosas que son inexplicables, ¿no? Firmas de cheques por 1.000 millones de pesos, ¿no? Con alguien que quizá no estaba autorizado para poder hacerlo, o que no puede explicar para qué eran, después
informes que se perdieron o que no están, ¿no? De lo que serían los relevos de los gastos, bueno, los testimonios de afiliados, ni hablar, ¿no? De la falta de respuesta de la obra social del Poder Judicial a la hora de necesitar la atención médica, así que digo... Bueno, y las consecuencias de eso en un elemento fundamental que son las prestaciones médicas, como debe decir, ¿no? Porque detrás de todo esto hay seres humanos afiliados a la obra social que no tienen garantizado el acceso al derecho a la salud, e insistimos, esto no es una cuestión específica de la obra social, sino que esto tiene que ver con la capacidad y con la facultad de supervisión que ejercía concretamente Juan Carlos Maqueda. Lo dijo el director de la propia obra social, que primero se resistió a ir a la comisión y después terminó yendo, que mensualmente él tenía encuentros con Maqueda para ver cómo resolvían los temas que tenían que resolver, y ¿no? Maqueda es que ya quedó citado, ¿no, Germán? O sea, digo... No, lo vamos a citar cuando le comuniquemos los cargos. Perfecto. Primero hay que comunicarle los cargos. Perfecto. Claro, los pasos son: la presidenta de la comisión compila los cargos con la prueba hasta el momento recogida. Segundo, lo cita. Tercero, analizamos con un grupo de diputados más chico lo que pasó ya no en el periodo Maqueda, sino en el periodo Rosati en la obra social del 2021 para acá. Perfecto. Germán, Jair Sibel te saluda, escuchaba todo este relato y la verdad que es importantísimo conocer estas cosas que en general están ocultas de la luz pública, y mi pregunta es: ¿hacia dónde va esto después? Cuando terminen todas estas etapas de declaraciones, todas estas convocatorias, ¿qué se puede hacer con el acumulado? Ya que hay sobradas pruebas del pésimo accionar de la justicia. ¿Hacia dónde se puede dirigir el saldo de esta comisión de juicio político? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que hemos ido saltando, Jair, el cerco y el blindaje mediático que proponía la Corte en el mes de enero, ¿no? Acordate que cuando arrancamos el mes de enero se decía que esto era un show, que esto era un circo mediático, que lo que queríamos era vengarnos de no sé qué cosa de la Corte. Nosotros siempre dijimos que lo que queríamos hacer era una investigación muy seria, y personalmente yo creo que lo hablé con ustedes una mañana en el verano, y yo dije: acuérdense que a medida que vayan abriéndose la etapa de investigación, el consenso social y político sobre la necesidad del juicio político va a ir creciendo. Y yo creo que hemos ido dando ese paso, a partir de un trabajo muy sistemático de los 16 diputados y diputadas que integramos el bloque del Frente de Todos dentro de la comisión, de la presidenta Carolina Aguilar, de diputados con muchísima experiencia, ¿no? Abordar el tema de la obra social del Poder Judicial, contando con el aporte permanente, por ejemplo, de Vanessa Siley, diputada de nuestro bloque, es realmente... nos pone en una situación distinta, porque conoce profundamente el funcionamiento de la obra social y de los distintos organismos que de él dependen, ¿no? Así que yo creo que hemos ido saltando eso. De hecho, le comenté una cuestión militante, ¿no? Cuando el 25 de mayo estábamos en la previa del hermoso acto lluvioso con Cristina, la mayoría de los militantes que me veían me decían: está muy bueno el trabajo que están haciendo en la obra social. Uno dijo: para mí los martes y los jueves como prender Netflix, y te pongo la comisión en Diputados TV y sigo todo lo que pasa allí. A mí me parece que hay más información de la que creemos alrededor del tema del Poder Judicial, hasta tal punto que la Corte está preocupada, ¿no? Y que yo no entendería el desastre que hicieron con las elecciones en San Juan y en Tucumán fuera del contexto del juicio político de la Corte. Sin duda. Miramos para adelante. Bueno, yo creo que si nosotros tenemos el mismo nivel de contundencia en la prueba recogida y en la concatenación de los hechos y la prueba en el tema coparticipación, que yo, para simplificar, digo, son los fondos adicionales que la Corte le dio a Horacio Rodríguez Larreta en detrimento de las provincias. Si nosotros ahí somos capaces de construir lo que todos a prima facie sabemos, ¿no? Que ese es un fallo acordado entre la máxima autoridad de la Corte Suprema, a través de su mano derecha, Silvio Robles, y la máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su mano derecha, el ex ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro. Si eso nosotros lo logramos volcar en prueba y llevar efectivamente al recinto de la Comisión de Juicio Político, nosotros vamos a estar en condiciones de tener una posición tan contundente como la que tuvimos con el tema obra social. Exacto. Y lo mismo respecto al Consejo de la Magistratura, porque recuerden que existieron esos chats
entre D'Alessandro y Robles, donde prácticamente Robles le daba las indicaciones al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado de lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir en aquel momento cuando se estaba debatiendo la cuestión del Consejo de la Magistratura. Entonces, obvio que cuesta, porque tenés que saltear un montón de obstáculos que te meten respecto al acceso a la información y a la prueba que nosotros vamos solicitando. Pero yo creo que estamos haciendo el camino correcto, y si logramos concatenar estos hechos, vamos a estar en condiciones de poder hacer un dictamen muy contundente en la comisión. Sí, y aparte, Germán, te digo más, estamos hablando con Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, sin querer hacer futurismo. Si toda esta información que se va recopilando deja apuntalado todo y después, quizá, ¿por qué no?, al oficialismo actual le va bien en las elecciones, o se construye una mayoría en el ámbito parlamentario el año que viene con 129 diputados, digo, eso ya lo tenés listo para llevarlo al recinto, debatirlo y ahí sí avanzar en concreto con el juicio político. Yo he tratado de hacer pocas hipótesis a futuro respecto a eso, porque soy consciente de la situación que tenemos en el recinto. También soy consciente de las posibilidades que nosotros tenemos en el ámbito de la comisión, donde tenemos mayoría. Pero también hay un elemento que juega en todo esto, que es la gente, ¿no? La ciudadanía. Cómo va percibiendo en cada momento el accionar de estos grupos cuasimafiosos que están parados en este lugar, creyéndose que son dueños del mundo, con absoluta impunidad, y que creen que pueden hacer lo que quieran. Y yo te voy a poner un ejemplo que yo sé que pasaron 20 años. Pero en el año 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde encaminó el juicio político a los integrantes de la Corte de la Mayoría Automática, liderado por Julio Nazareno, casi nadie le prestaba atención al tema. Era un lío la Argentina, habíamos salido de la crisis del 2001, estábamos en pleno lío del corralito, del corralón, de todo lo que tenía que ver con los depósitos, el funcionamiento de los bancos, una inflación muy alta después de la devaluación de enero del año 2002. Bueno, todo ese era el contexto y parecía como que este era un tema marginal. A los 8 meses, en junio del año 2003, Néstor Kirchner, con una mirada ciudadana absolutamente distinta sobre estos temas, pudo avanzar con el recambio de la Corte. Entonces digo, a veces uno cree que estos temas están lejos de la cabeza de la gente. De hecho nos lo decían al arranque del proceso de juicio político. ¿Para qué se meten en ese tema si este tema no le interesa a nadie? No le interesa a nadie hasta que le interesan. Y la gente mira por ahí sin tener demasiadas precisiones, muchas veces desconociendo aspectos muy específicos del juicio político, pero sabe que se están ventilando cosas que son absolutamente nocivas para el sistema republicano. Hay un momento donde la sociedad le cae la ficha. Bueno, hay que estar preparados para ese momento. Te hago la última, Germán, y te llevo al terreno de lo electoral. ¿Qué crees que tiene que pasar con las candidaturas, con la unidad, sí, con las PASO? ¿Qué ves vos? Bueno, lo primero que tiene que pasar y que tiene que ser el objetivo común de todos es garantizar la unidad para poder ganar las elecciones. Entonces eso es lo primero. Lo primero es querer ganar. Y para querer ganar me parece que ya está claro que nosotros necesitamos que todo el Frente de Todos pueda tener la capacidad de articular sus distintas miradas internas en función del objetivo colectivo que es ganar las elecciones. En función de eso yo no desconozco que hay un debate abierto sobre la posibilidad o no de construir una fórmula única que pueda expresar y sintetizar las distintas miradas que hay en la coalición, y también hay otros compañeros y compañeras que plantean, ante el hecho fáctico hoy de que no ha aparecido esa fórmula, vayamos preparando al Frente de Todos para un escenario de primarias. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Avanzar con serenidad en todo esto, porque lo peor que nos puede pasar es que el clima político básicamente que vivió esta semana Juntos por el Cambio, con el tema Schiaretti y todo eso, se termine trasladando con ansiedades y con nerviosismos hacia nuestro frente político que tiene la necesidad de gobernar la Argentina, ¿no? Y en eso son compañeros todos con experiencia, ¿no? Yo lo veo, el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, el ministro de Economía Sergio Massa, veo a los precandidatos, o al menos los que se mencionan que pueden ser candidatos, Guado de Pedro, Agustín Rossi, Daniel Scioli, Juan Grabois, son gente que tiene recorrido en la política de nuestro espacio. Y me parece que en eso tienen que tener todos la capacidad
de ver cómo se articulan los distintos escenarios en función del interés compartido. ¿Hasta dónde llegaremos? Y veremos. El miércoles tenemos un paso importante, que es la constitución del Frente Electoral. Exacto. Y después ahí nomás, ya el 23 de junio tenemos la presentación de las listas. Sí. Y yo creo que todos los compañeros son inteligentes. Si aparece alguna opción superadora a partir de una fórmula única, yo creo que todos los compañeros van a visualizar ese escenario y van a ver cómo se posicionan. Pero tampoco seamos tan cerrados de exigir una unidad que hasta ahora no se ve expresada en una fórmula que esté puesta sobre la mesa. Está bien. Y creo que en eso tenemos que ir con tranquilidad todos, todas. No nos sirven ni las descalificaciones, ni los agravios, ni las chicanas. Eso no somos nosotros. Nosotros tenemos que tratar de llegar a la mejor conclusión posible en los tiempos que están pautados, con tranquilidad entre nosotros, porque, insisto, tenemos que ganar las elecciones, y para ganar las elecciones tenemos que tener una gestión de gobierno que esté en condiciones de poder transmitirle a los argentinos la importancia de continuar un rumbo político.